canal de la familia. Es nuestro. Es nuestro, exactamente. Bueno, ya está la licenciada Medina Ruiz con nosotros. ¿De qué tema vamos a hablar, licenciada? Ahora vamos a hablar de fobias. ¡Ay, qué miedo! Buen trabajo, buen trabajo. Bueno, miren, licenciada, nosotros en realidad el tema de la fobia. Sí. Me dicen fobia y yo me acordé de la caja cuando me pusieron la edad de estos guachos. Porque no son otra cosa. La gente tiene miedo a algunas cosas, pero por ahí es un miedo excesivo. ¿Esto es la problema de la fobia? Lo que hay que diferenciar, y cuando lo vamos a desarrollar ahora, es Un adelanto que yo les quiero mostrar un informe. la fobia es diferente de la preocupación y del miedo. Es un temor intenso y que no está justificado. No es solamente ante la presencia del objeto, sino también puede ser por el solo hecho de pensar en ese objeto. Y lo que produce, lo que es la patología de la fobia en sí, son las limitaciones. También. Miren, tengo todo eso. Veamos. ¿Qué pensó la gente cuando le preguntaron acerca de las fobias? Esto decían ahí en la calle. Bloque de psicología, como todos los jueves, en la voz de la licenciada Medina Ruiz. Esta vez hablamos de fobias. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué sabe de ellas. Vamos. Bueno, ¿cómo es su nombre? Silvia. Estamos hablando de las fobias y bueno, me está diciendo que le tiene fobia a las cámaras. Exactamente, no me gusta que me filmen. En serio, ¿sabe lo que es una fobia? Sí, por supuesto. Es un miedo injustificado ante una situación que uno no puede dominar. ¿Se pueden curar las fobias o esto ya se puede padecer para toda la vida? No, calculo que se puede curar con un buen tratamiento psicológico. ¿Y conoce a alguien que la tenga aparte de usted? Me está haciendo trampa. ¿Pero qué pasó? Natalia, ¿sabés qué son las fobias? 3, más o menos. Son depresiones, supongo yo. ¿Sabés qué son las fobias? Miedos. No sabía. Sí, digamos, una enfermedad. Darle un miedo, un demasiado miedo a alguna cosa. Dos miedos. ¿Y conoces a alguien que tenga alguna fobia, algún amigo o familiar? No, particularmente no. Mi mamá sí a los sapos. A los sapos. ¿Y sabés por qué le tiene fobia a los sapos? No, ni idea. Mi mamá, por ejemplo, le tiene fobia al agua. ¿Al agua? Sí, no se anima a meterse en la pileta, nada. Tengo una amiga que tiene fobia a las arañas. ¿Y cómo es esa fobia? Ve una araña y grita, salta, se sube donde sea. Tuve a una tía que sí le agarró ataque de pánico, o sea, tenía miedo de sentirse sola. Y bueno, sí. ¿Vos tenés alguna fobia? Se podría decir que sí, a las arañas. Una más que le tiene fobia a las arañas. Sí. Miedo infundado, porque nunca te pasó algo con las arañas. No, la verdad nunca, pero me dan miedo de solo verlas. Lo que a mí me da más miedo son las serpientes y los sapos. Es algo que de verdad es así. ¿Lo considerás como una fobia? Sí, para mí. Mira, ¿sabes qué son las fobias? Son depresiones, supongo yo. Cosas que uno no las puede explicar. No sé darte Infundadas. Exacto, no te sé dar la explicación, la palabra. ¿Y vos crees que las fobias se pueden curar, se pueden tratar o se padece para toda la vida? No, yo creo que se puede tratar. Sí. No, se puede tratar. Puede tratar. Se puede tratar. Capaz que sí, pero es depende del tipo de persona, de qué es. Además, si lo ves si lo hacen, no sé, con una araña que tenga miedo a la araña, creo que sí. No creo. Se puede curar con tratamiento psicológico. Sí. Depende de uno saber tratarlos. Y tener la disposición para poder hacerlo con un profesional, sí. Agarra cuando tengo que salir. Pierde todo. ¿Y esto cree usted que se puede curar? Y ahora que soy vieja, cuando era joven no. ¿Y por qué cree que Yo no sé. se ha hecho tratar con un especialista? Sí, me están tratando. Es que tengo muchos problemas de salud, a eso adjudico yo todo eso lo estoy manejando por ese lado. Entonces cree que si ya se está tratando, que se puede curar o ya lo tiene asumido y lo va a convivir con... No, aparte que soy positiva, ¿viste? Yo digo, adelante. Gracias. Luego de esta encuesta de rutina, esta vez hablamos del tema fobias. La palabra la tiene usted, señorita, bueno, en el día del maestro, pero la licenciada Medina Ruiz, por favor. Uy, Dios mío, yo creí que había
la vida un 10% de la población sí o sí va a tener algún tipo de fobia. Ya lo vamos a explicar entonces. ¿Tiene miedo a alguna cosa? Usted dice, oh, no soporto por los sapos, por ejemplo, que decía ahí una señora, o el tema de las arañas, como me pasa a mí. En mi próximo bloque la licenciada nos va a decir si es un miedo son nada más o es una fobia lo que padece. Claro. Pero quédese ahí que en minutos hablamos de fobia con la Atento, licenciada. Virginia, porque a muchos le tienen fobia la pausa. Ah, Sí, no la Jimmy, por ejemplo. Toma la mirada, ¿qué tiempo? Bueno, esta vez que cada... ¿será fobia? Nos van a analizar Pánico. después de la pausa. En minutos. Hoy vino para que hablemos acerca de la fobia, licenciada, y dejamos viendo lo que piensa la gente que es una fobia y a qué dicen que le tiene fobia. Pero, ¿qué es una fobia? Es esto como cuando decía, ve una araña y empieza a gritar, decía uno por ahí en el informe. Sí, la primera señora que habló en el informe fue la que estuvo más cerca de la definición correcta. Los demás, algunos estuvieron... Silvita, una divina que le tiene fobia a las cámaras, dijo. Fueron haciendo aportes y algunos iban como con algunas partes de lo que es. En realidad las fobias constituyen un trastorno de ansiedad, al igual que el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático, entran del mismo grupo, de la clasificación del mismo grupo. Es un trastorno. Es un trastorno. Y la característica principal es la ansiedad que se produce frente a la posibilidad de ver este objeto o esta situación que es el objeto fobígeno, digamos, lo que nos produce este temor. El temor es intenso y dura en el tiempo y es desproporcional en función al objeto. Supongamos, la ansiedad que se produce y los síntomas que se producen frente a, si uno se imagina que alguien le tiene fobia a viajar en avión, por ahí tiene un poco más de coherencia, pero a una pequeña araña, incluso la más chiquitita, es como desproporcional en función. Esas son las peores. Esas que se hacen las inocentes son las peores. En función al objeto, sí, es como injustificado, porque aparte lo que produce la fobia es todo un mecanismo de evitación para no encontrarnos con este objeto. Entonces, todas estas cosas que se hacen para evitar y para no encontrarnos con eso, es lo que produce las inhibiciones también y la imposibilidad de continuar con la vida. El problema no es tenerle fobia a algo, el problema es que tanto limita mi vida. Si yo le tengo fobia, por ejemplo, la agorafobia, que es la fobia a los lugares abiertos, el sujeto no puede salir, al principio no puede ir a determinados lugares donde hay mucha gente, después cada vez se va limitando más y se va quedando dentro de su casa. Es la imposibilidad de cruzar la puerta de su casa. Entonces, es en que tanto limita la vida, en que tanto complica la vida, la imposibilidad de ser útil, o sea, de poder trabajar, de poder continuar con los quehaceres diarios, incluso ir a comprar alimentos o demás cuestiones, eso es lo que hace a la patología. ¿Pero lleva algo eso, digamos, por algo surge eso? Hay como diferentes corrientes. Hay una corriente que dice que puede haber un componente genético que tiene que ver con algo en el cerebro, que es lo que produce que se tenga determinada tendencia a sufrir más ansiedad. Porque en realidad el síntoma principal es la ansiedad. Todos sufrimos ansiedad y acá lo que decíamos al principio, diferenciar entre miedo, fobia y preocupación. El miedo está justificado, supongamos. Tengo que ir a una entrevista de trabajo, tengo que ir a rendir un examen. Un cierto temor frente a esto desconocido, donde yo voy a estar evaluado, donde tengo que poner a prueba mis conocimientos, lo que sé, lo que no sé, está justificado. Ahora, sí. No, qué buena definición que puesta ahí. 2 años de estudio sintetizados ahí en una frase. No la tengo de acá. Dice, se lo leo, dice, las arañas que se hacen las inocentes son las peores. Son las peores. Las patitas largas. No, bueno, lo que decíamos más allá de la frase que... Gracias. Sí. 6 años que mando a la pestaña a la Esa frase en top. La voy a acuñar para mis próximos pacientes cuando vengan con esta patología. Por lo que venga con aracnofobia, maestrías, trabajo. le vamos a decir. Venga a echarle conmigo. Bueno, volvamos a la seriedad. Claro. El miedo tiene una justificación y hay un objeto y hay una situación que, una vez pasado el examen, supongamos, estos síntomas de ansiedad desaparecen. Ahora, la fobia en sí, lo que aparecen es todos estos síntomas, pero totalmente potenciados. O sea, los síntomas que aparecen en la ansiedad son palpitaciones, problemas estomacales, sudoración. Muchas de las cuestiones también tienen que ver con una hiperventilación. Entonces los sujetos tienden a interpretar como un problema físico o un problema de salud.
Por la hiperventilación lo que se produce es una mayor oxigenación, la mayor oxigenación produce los mareos, produce la taquicardia, puede producir un dolor en el brazo porque los pulmones se llenan mucho de aire, entonces los músculos trabajan más. Hay toda una serie de cosas que se van dando que generan, en algunos casos se pueden dar estos, lo que hablaban de los ataques de pánico, que es cuando ya me encuentro con el objeto y no puedo, o aparece de la nada, repentino, porque no solamente tiene que ser, cuando la fobia es muy grave, no es la presencia del objeto nada más, sino el hecho de pensar en el objeto o ver una imagen del objeto, ya genera todos estos síntomas de ansiedad. Sí, me están mostrando yo estoy, pero la tensión en los la tensión muscular sí, también se da, sí. entonces esa tensión muscular también produce un dolor en el pecho y a veces es interpretado como un infarto. Exacto. Hay un montón de cuestiones que fisiológicamente se dan y que pueden ser interpretadas de otra manera. Decíamos que puede deberse a un factor genético. También hay otras teorías dentro de la psicología, tenemos como las teorías psicoanalíticas y las conductistas. Dentro de los conductistas lo que se dice es que tiene que ver con el aprendizaje. Entonces muchas veces hay determinadas fobias a algunos objetos. Las fobias a los objetos son las fobias específicas o las fobias simples que están ancladas a ese objeto y nada más. Si logro evitar ese objeto, el resto de la vida continúa. Entonces esas pueden tener que ver con el aprendizaje. Estas que se van transmitiendo, si vos ves una araña y te genera toda esta situación, y tu hijo es pequeño y empieza a aprender o empieza a ver y empieza a tener determinadas conductas frente a ese mismo objeto. Claro, no, por ahí en particular lo que me pasa a mí no es que grito, que me paralizo, que no puedo hacer nada, pero no me toques cuando hay una araña porque ya me... Claro, ¿no? Pensar que te toques Claro. es un arácnido. qué sé yo, hasta la forma de la mano me Está bien, parece. pero vos ves, acá de noche andan muchas arañas, acá en el escudo. Sí. Si yo te toco ahora, ¿vos qué haces? No, ahora que estamos hablando del tema no me toques. No te hace nada. O por No, sí. no, sí me hace, porque aparte estamos hablando y yo me acuerdo así de situaciones. Igual antes era como peor, ¿no? Uno trata también de no ser histérica, sobre todo delante de los niños. No tiene que ver, es más allá Pero de la lo que sensación uno, física sí. la sensación, no es necesario que el sujeto empiece a gritar, no todos empiezan a gritar, pero empiezan a aparecer cuestiones fisiológicas que son bastante complejas. Existe otra fobia, que es la fobia social, que tiene que ver con la gente que tiene imposibilidad de hablar frente a otros. No solamente tiene que ser una multitud, incluso hablar de uno a uno con otra persona. Y ahí lo que se suelen dar son lo que se conocen como las profecías autocumplidoras. El sujeto ya sabe que frente a una situación social donde va a tener que hablar con otra persona, se va a sonrojar, no va a poder, va a producir más sudor y un montón de cuestiones que le van a suceder, que ya se las empieza a imaginar y le terminan pasando. Entonces empieza cada vez a limitar más su vida social, cada vez a relacionarse menos. Muchas personas esto Porque lo aparte también reemplazan. por ahí uno se da cuenta que está siendo exagerado o pero no que lo no puede puede controlar, pero no es algo que uno voluntariamente pueda controlar o pueda por sí solo, ¿sí? Si bien es una patología que suele ser bastante crónica, existen tratamientos. Uno de los tratamientos que hay bueno, estábamos en los orígenes primero. Los orígenes decíamos que podía ser desde una teoría tenemos del aprendizaje. Y desde el psicoanálisis lo que se cree que tiene que ver con el complejo de Edipo, donde se produce un desplazamiento desde un objeto hacia otro. Estamos así como a full con la también existe un tratamiento farmacológico, ¿sí? Se pueden dar ansiolíticos y también, en algunos casos, y muy controlado por un psiquiatra que esté siguiendo el tratamiento, antidepresivos, porque sobre todo la fobia social, la imposibilidad de relacionarnos y de somos seres sociales y de interactuar con otros, genera en esa persona una depresión también, además de la fobia. Licenciada, ¿esto va creciendo de a poco? Cada vez se va como ampliando, depende también la fobia, si es una fobia específica, a veces es más fácil de evitar ese objeto. Claro. Si uno le tiene fobia a viajar en avión y no tiene necesidad de hacerlo, no lo hace y esto no aparece, claro. digamos. Pero si uno le tiene fobia, como decíamos, a los lugares abiertos, hay fobias que son súper extrañas, o sea, los nombres de las fobias tienen que ver con el objeto, desde la psiquiatría se le ha puesto un nombre a cada una en función del objeto con el que se relacionan las fobias específicas. Bueno, la xenofobia es una de las más conocidas también, que tiene que ver con estas conductas, la aracnofobia que tenemos acá. ¿Cuál es la más rara que has escuchado?
Mira, las más raras que no me acuerdo específicamente los nombres, pero tienen que ver con todo esto de los usos de la tecnología. Hay una que no me sale el nombre, que tiene que ver con olvidarse el celular, por ejemplo. Gente que... La fobia a olvidarse el celular. Claro, es como han aparecido un montón de nuevas fobias en relación a las nuevas tecnologías y al estar comunicado, o sea, este pánico o esta ansiedad, no estar en contacto con otros o que le pase algo que nadie pueda acercarse o que no pueda avisar y todo lo demás. Con las nuevas tecnologías han aparecido. Eso en mi barrio pasa cuando uno anda sucio, tiene fobia a olvidarse el celular de uno. Cuando uno anda sucio, clavado en eso la no es, mesa. eso se trata también. y no sé. Depende. Pero también se debe tratar, pero debe ser por otro La nomofobia. Nomofobia. Ahí está, Fobia a olvidarse el celular. Nomofobia. Los otros días leía como un informe así medio loco respecto a las 7 fobias nuevas, y hoy estaba esta que son así como muy extrañas. Pero ahora estaba escuchando yo hace un tiempo un programa que se había hecho un programa de radio que hablaban del tema de las fobias. Se decía, una fobia rarísima que tengo, decía, yo no puedo ver tortugas. Dice, pero ni siquiera en la tele. Bueno, eso es dentro de la zoofobia, podría entrar. Dentro de la zoofobia, que es de los animales y específica a un determinado animal, aparece. ¿No? ¿Qué cosas extrañas, ¿no? Porque uno dice, bueno, claro, pero bueno, todo es así, ¿no? En realidad, si uno lo ve de afuera, todo se ve fácil. Por ahí uno conoce más el tema de la hipocondría, pero hay una que se llama patofobia, que viene de la patología y el tener, sí, algunos son hasta medios locos y graciosos los nombres. Que, ojo, fobias no son... No hay que confundirlo con el tema de manía, no nada que ver. La fobia es un temor excesivo, prolongado, o sea, persistente y que no es desproporcionado e injustificado en función al objeto. Claro, ¿sí? Lo que aparece. No, pues yo decía por ahí con esto de las nuevas fobias, el tema del teléfono, por ahí es una manía que no tiene que andar todo el tiempo. Una cosa es estar todo el tiempo queriendo estar conectado o estar con el celular y chequeando las redes y demás cuestiones, y otra cosa es que si yo pienso en la idea de que voy a salir a la calle y me voy a olvidar el celular, que el celular se me va a quedar sin batería, qué sé yo, estas cuestiones, empiezan a aparecer todos estos síntomas de la ansiedad, la palpitación y todo lo demás. Ese es el punto. Es más que nada lo físico, entonces tiene que ver con lo que distingue una fobia. Sí, y lo exacerbado de lo físico. O sea, cuando uno tiene que dar un examen y siente cierta preocupación o cierto temor, aparecen algunas de estas cosas. Uno se siente como más inquieto, por ahí le cuesta dormirse, o tiene alguna problemática estomacal y demás. Pero eso pasa en el examen, sigue la vida. Esto es algo que se va repitiendo y cada vez se hace más fuerte. Perfecto. Ahora, licenciada, con respecto al ataque de pánico, ¿hay alguna diferencia? El ataque de pánico aparece también de forma abrupta, está dentro de los trastornos de ansiedad y tiene que ver, puede aparecer en un sujeto que tenga fobias, frente a la posibilidad de encontrar unos objetos, me aparecen todos estos síntomas. El ataque de pánico apareció hace unos años y parece como que fuera de la modernidad, pero en realidad fue ya en 1895, hablaba de la neurosis de angustia que tiene los mismos síntomas. Lo que pasa es que ahora se puso de moda y todo el mundo tiene ataques de pánico, o en algún momento ha tenido un ataque de pánico y a veces no es así. Claro. Hay que saber diferenciar y los diagnósticos los tienen que hacer los profesionales del área. Muchas veces una persona tiene determinados síntomas, va a una guardia, seguro que tuviste un ataque, o hasta los diagnostican los amigos, digamos. Claro, queda bien, era un panic attack. Claro, un panic attack. Es que ese es el nombre. Existen tratamientos dentro de la farmacología, dentro del psicoanálisis y dentro de las terapias conductistas. Uno de los tratamientos es el contacto con el objeto, digamos. Se empieza despacio. Empieza a tener arenques en la mano todo el tiempo. No, se empieza con imágenes, por ejemplo. Primero con una relajación y demás, y después con el poder imaginar el objeto, después se muestran imágenes. Después se puede llegar hasta incluso es la desensibilización, no me salía, progresiva. Pero yo he filmado arañas ahora, el fondo de casa es un cerro, entonces he filmado arañas grandes que han llegado hasta la casa, pero no me dan miedo cuando tienen movimientos lentos, pero que no se me vayan así. Creo que estoy 5 meses aislada. Ya voy a ir a visitarla. Muchas gracias por venir a acompañarme. Gracias por volver. Gracias por disimular también, negrito, usted del momento. Sí, Vamos vamos a
tranquilícese que ya vamos a ir a ver. Gracias, licenciada. Licenciada. Dígame, licenciado. Bueno, vamos con otro licenciado, pero en Migra en este caso.